Bueno, buenísimo. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Y quiero preguntarle, ¿se imaginan estar viviendo diariamente con la opción de poder escuchar, sentir y vivir lo que otro vive? Lo que está alrededor, lo que nos hablan las plantas, lo que nos hablan los animales, lo que nos hablan las personas alrededor de nosotros, que muchas veces callan por miedo de ser juzgados, callan por miedo de ser valorados a través de lo que comunican y no de lo que son. Entonces, eso es lo que yo les quiero compartir. Por mucho tiempo yo también estaba dormida, distante de esa información disponible, para mí es ilimitado, y me desconecté por protección, porque no sabía qué hacer con eso, porque me daba miedo, porque tenía miedo de lo que decían de mí. Y en algún momento de mi vida eso llegó tan fuerte que ya no me pude seguir distanciando de lo que era. Entonces, la invitación aquí es para humanizarnos, para traer esa supersensibilidad como algo humano, no como algo súper que queda lejos de nosotros, sino que seamos dueños de nuestro poder, de nuestro real poder, de lo que somos, porque eso hace parte de nosotros. No es alguien especial el que lo puede hacer, es reconectar con lo que de verdad es tú 100% y no anularte para vivir aprisionado en algo que te dijeron que eras y que te aleja de tu real potencial. Para mí eso es la supersensibilidad, le pongo supersensibilidad porque es considerado un superpower, pero la realidad es que es nuestro poder individual, nuestro inner power, es lo que tenemos adentro. Entonces despertar eso nos hace superhumanos, superpoderosos, porque nos conecta con nuestra verdad que ha sido minimizada. Entonces eso es lo que yo hoy les quiero compartir. Para hablar de supersensibilidad, para mí es imposible no hablar de energía. Porque cuando hablamos de energía, se eliminan las distancias, se eliminan las barreras. Cuando nos damos cuenta que la persona que nos rodea es energía, cuando nos damos cuenta que el animal que está al lado de nosotros es energía, cuando nos damos cuenta que la planta que está al lado de nosotros es energía, que la mesa, que los muebles, que todo es en energía, entonces reconocemos que todo tiene una información, que todo tiene un valor, que todo tiene algo para comunicarnos y somos nosotros los que tenemos que estar disponibles para recibir esa información. Entonces ahí empieza primero responsabilizarnos, dónde queremos vibrar, qué queremos manifestar, qué queremos crear alrededor de nosotros. Entonces cuando nosotros hablamos de vibración, hablamos de conexión. Entonces, ¿con qué tú quieres conectarte en tu día a día? Dependiendo de eso, va a ser la vibración que tú emanas. Si la vibración es alta, te vas a conectar con lo sutil. Entonces, ahí vas a captar toda la información que está disponible al entorno tuyo, pero que no se ve. Ahí es donde tú captas las señales, ahí donde tú captas las informaciones, donde tú captas los pensamientos de los otros, donde tú captas el sentimiento de los demás, donde tú captas esos mensajes divinos que están ahí disponibles para ti, pero que no ves cuando estás en vibraciones bajas. Entonces, las vibraciones bajas son vibraciones densas que nos conectan con la materia, que nos conecta solamente con lo superficial, que nos conecta solamente con lo pesado, con el miedo, con la angustia, que nos bloquea. Entonces imagínate tú que la vibración alta o sutil es una puerta que te abre una gran autopista y la vibración baja es una puerta que te cierra y te conecta solo a lo limitado, a lo mental. Entonces, a partir de aquí viene el poder de decisión de cada uno de nosotros y el libre arbitrio de dónde yo quiero vibrar cada día. ¿Cuáles son la información y la energía que yo le estoy dando a mi ser? ¿Con qué yo me estoy conectando? Entonces, cada cosa que tú eliges en el día a día, tú te conectas a una energía. Y va a ser eso lo que te eleva o lo que te baja. Por ejemplo, hay un atardecer lindísimo y tú dices, ya está haciendo de noche, ahí ya tú te estás apagando la luz y bajaste tu vibración. Esa es una decisión constante, segundo a segundo. Cuando tú dices, creo que va a llover, estás dejando de vivir el sol que está ahora. Cuando tú dices, creo que va a cerrar la autopista, estás dejando de ver la autopista abierta. Entonces es como un lugar que tú saltas y constantemente tú estás eligiendo con qué conectarte.
Entonces, dependiendo de cuántas veces al día tú estés en vibración alta, tú te vas a conectar con más energía sutil. Dependiendo de cuántas veces al día, por no decir hora o segundo, tú estás en vibración baja, tú te estás conectando con energía densa. Es simple. Es un poder de escoger constantemente dónde queremos. Nada hace uno con meditar 1 hora al día profundamente si después estás 23 horas al día con miedo, con angustia, con tal. Entonces, ahí empiezas a despertar tu supersensibilidad. Posterior a eso, déjame pasar la lámina. Somos nuestro campo áurico, nuestro campo energético, que es más allá de, ya no estamos hablando de la energía de los demás, sino mi propia energía. Yo soy el guardián de mi energía. Entonces, somos más de lo que vemos. No somos solo el cuerpo de esta materia que nos limita, sino ahorita yo me estoy conectando con su energía independientemente de donde ustedes estén, porque no hay tiempo ni localidad. Entonces, si yo soy dueño de ese campo áurico, yo lo puedo proyectar a donde yo quiera. Yo lo puedo expandir, yo lo puedo abrazar a una persona aun cuando ella no esté cerca de mí. Entonces, es reconocernos como cuerpos sutiles que estamos aquí. Y por eso debemos ser guardianes de limpiarlo, porque nos mezclamos con todo lo que estamos a nuestro alrededor y mucho más allá de lo que nosotros creemos. Y es ahí donde se manifiestan las enfermedades inicialmente antes de manifestarse en el cuerpo físico. Lo bueno es que la energía siempre puede cambiar. Entonces, una vez que yo soy consciente de que yo intercambio energía constantemente con todo lo que yo expongo mi ser, yo tengo que ser guardián de eso, porque eso me va a limitar o me va a abrir mi supersensibilidad. Entonces, cosas que impactan negativamente en tu energía. Cosas que observo, cosas que siento, cosas que digo, cosas que me rodean, cosas que son mis entornos, emociones de las personas que me rodean, pensamientos de las personas que me rodean. Hay que ser muy selectivo, no porque sea bueno o malo, es porque no está en la vibración que yo quiero estar. Para mí no hay bueno ni malo, hay qué es bueno para mí. Porque hay personas que necesitan estar en energías densas dependiendo de sus deseos, dependiendo de lo que quieran manifestar. Entonces, uno escoge qué es lo que quiere manifestar y a partir de ahí uno escoge. Y con la conciencia de que absolutamente todo impacta. Entonces, ahí es que uno empieza a ser selectivo de lo que tú quieres colocar en tu energía. Así como cuando tú tomas un agua y tú dices, yo no voy a tomar agua de la cañería porque es sucia, pero me voy a tomar un agua potable. Entonces, ¿por qué si tomas un pensamiento de cañería? ¿Por qué si comes algo de cañería? ¿Por qué si te juntas con una persona que para ti puede ser de cañería? Entonces, empezar a seleccionar las actividades, las cosas que vas a hacer. Es conciencia 24 horas por 7 días a la semana. Y a partir de ahí, tú elevas tu vibración. No es que hay familia, hay amigos, hay seres que queremos y están en otra vibración porque no han despertado. Ok, no es que tú no los puedas incluir. Significa que tú tienes que estar consciente del impacto que eso tiene en tu energía y después tú lo debes compensar. Después tú tienes que trabajar eso, porque estar con esa situación te bajó. Entonces tú tienes que hacer el doble de tu práctica para elevarte nuevamente. O por ejemplo, eres humano, tienes miedo, ok, no vas a negarlo, pero entonces necesitas trabajar más para compensar esa energía del miedo. Por ejemplo, estás en un lugar que tú te das cuenta que las personas no están en esta búsqueda de despertar. Ok, tu energía tiene que ser tan grande para compensar esas energías de las personas que no están en ese camino. Entonces muchas veces la gente dice, ¿cómo hago para cambiar un país? ¿Cómo hago para cambiar una situación? ¿Cómo hago para cambiar la gente de mi condominio, de mi edificio, de mi grupo de escuela? Trabajando tú y elevando más tu luz para que compense el trabajo de esas 3, 4, 5, 20 personas que no están en ese proceso. No es cambiar al otro, es potencializar tu luz para que compense, para que tú seas un catalizador de esa información.
Entonces, optando eso y entendiendo que somos energía y que tenemos que asumir nuestras responsabilidades para crear lo que queremos en nuestra vida y despertar nuestra supersensibilidad, que es expandir nuestro ser, dependiendo del trabajo que hagamos, vamos a estar en el chakra que nos corresponda. Entonces, tú puedes meditar todo el día, pero si todavía estás sintiendo rabia, rencor y miedo, estás en el primer chakra. Si tu creatividad está bloqueada, estás en el segundo chakra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desbloquear todos los chakras, para que tú puedas llegar a conectar con lo sublime. Entonces, es un trabajo constante, porque cada vez que tú tienes una energía que está de baja densidad, se te bloquea un chakra. Y eso te desconecta de tu supersensibilidad, que es la conexión con lo sutil. Principios básicos. Todos tenemos poderes psíquicos. Nadie es mejor que el otro, nadie tiene un don, son habilidades que todos podemos desarrollar. Es lo mismo que un iPhone. Yo uso el iPhone para mandar un mensaje, habrá otro que lo usa para mandar mensajes y listas de distribución en el chat y es un duro mandando mensajes por grupo y a lo mejor yo solo sé mandar mensajes. Entonces es la misma aplicación, la misma herramienta, pero yo sé usar un poquito y el otro sabe usar todo. Entonces por eso es que yo hablo del 100%. Es tú ser capaz de bajar el 100% de tu programa para que tú puedas accesar a todas las funciones que tiene. Somos seres espirituales viviendo en la materia. Entonces, ¿qué nos significa eso? Por naturaleza somos seres sutiles. Por naturaleza tenemos conexión con todo. Así nacen los bebés y por eso se comunican, se expresan y hablan. Somos nosotros los que los hemos subvalorizados, que creemos que no tienen capacidades de hablar y todo, y los vamos anulando y así se va creando ese velo. Pero cuando los bebés nacen, que somos nosotros, tenemos acceso al 100%. Por eso es que lloran cuando hay una persona que llega al espacio que no les gusta, por eso es que son sensibles, por eso cuando están con la mamá se sienten seguros, porque tienen ese radar activado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a lo básico, volver a lo simple, volver a lo que fuimos cuando nacimos y que por el tiempo y por miedo y por angustia nos desbloqueamos. Yo estoy viendo de lado porque tengo la pantalla aquí de lado para que no me tape las láminas. Entonces, el lenguaje, la pantalla de ustedes, las caras de ustedes. Entonces, el lenguaje de tu supersensibilidad, solo tú lo puedes conocer. Entonces, tienes que crear un diccionario personal para captar imágenes, para captar información, para que tú puedas decodificar esa información, porque la información es la misma para todos, pero cada uno la va a recibir de acuerdo a lo que tiene desarrollado. Es decir, imagínate que tú te comes una torta y esa torta es esponjosa, es dulce, es fría, es fresca. Entonces una persona va a decir, ay, esta torta está recién hecha. Otra persona va a decir, esta torta está muy dulce. Otra persona va a decir, esta torta está esponjosa. Cada uno tiene un espacio específico para captar la información. Entonces, si tú que captas la esponjosa, escuchas al que dice que está muy dulce, tú anulas tu capacidad de percepción, que es esponjosa, y te quedas con el dulce que nunca lo vas a poder captar porque no es tu lenguaje. Entonces, lo que yo mayormente veo cuando doy clases y cuando doy cursos de supersensibilidad, de despertar estas claris, de despertar la mediunidad, es que las personas dicen, ah, pero es que yo no veo como él. Nunca vas a ver como él. Y cuando tú le das más valor al de la otra persona, anulas tu propia supersensibilidad. Y ese es el mayor error que yo veo de las personas. Por eso es que no se conectan con su real potencial. Entonces, ¿cómo estimular la supersensibilidad? Somos seres infinitos en un mundo de infinitas posibilidades. Está en ti escoger qué es lo que tú quieres desarrollar. Traer el equilibrio entre el ser y el hacer. Aquellas personas que hacen y hacen y hacen se desconectan de su ser, minimizando su potencial. Aquellas personas que solo están trabajando la parte espiritual y solo trabajan el ser y el ser y el ser,
se desconectan de la materialización. Entonces son personas que tienen mucha vibración muy alta, pero no consiguen materializar. Y el hacer materializa mucho, pero con mucho esfuerzo porque se desconecta del poder de creación. Entonces hay que traer un equilibrio entre lo femenino y lo masculino. Ser, que es la parte sutil, femenina, pero hacer, que es el masculino, que es la creación. Y ahí tú estás en tu supersensibilidad viviendo en esta materia, porque dependiendo de las personas que estén aquí, entiendo que no hay monjes tibetanos donde pueden estar 100% en el ser. Entonces tenemos que estar en la materia, usar las cosas de la materia como esta herramienta, como el Zoom, para poder conectar, para poder traer esa información a todo el mundo. Entonces hay que haber un equilibrio, tiene que haber un equilibrio entre el ser y el hacer. Estoy corriendo porque no sé cómo vamos en tiempo. Y dale tranquila, Yulitza. Toma okay, todo el tiempo que necesites. perfecto. Entonces, limita la supersensibilidad. Cuando nosotros reconocemos que somos seres con acceso a toda esa información, tenemos que confiar para podernos entregar a ser guiados, permitirnos vivir en la incertidumbre, permitirnos vivir sin entender. Porque cada vez que queremos entender, anulamos la incertidumbre, anulamos el vacío, entramos en el control y eso nos aleja de la supersensibilidad. Entonces, esta es la fe que yo considero que es la fe plena. Entender que si tú estás haciendo tu parte, lo demás va a ser una consecuencia y no necesitas saber el camino. Cada vez que tú quieres saber, limitas, porque tú eres un ser limitado en la materia. Cuando te conectas a lo divino, te conectas a lo ilimitado. Entonces, cada vez que quieres entender, reduces ese potencial. Y es ahí donde escondes inconscientemente tu supersensibilidad. La confianza es dejar de controlar y creer plenamente que sí vas a recibir la información y entrega. Entonces, en mi caso particular, yo hoy voy manejando y siento que me tengo que parar a un café y yo me paro en el café. ¿A qué? No sé. Me paro en el café. Si veía a alguien, la saludé. Si no vi a alguien, digo, algo iba a pasar que me hicieron parar. O sea, no me interesa. Simple y llanamente, si yo sé que tengo que pararme, yo me paro, porque yo me permito vivir guiada. Y ahí suceden las cosas de la vida, que te encuentras una persona, hablas con una persona, te diste cuenta que pasó esto, te llegó una información, recibiste un mensaje que tenías que responder al instante. O sea, es ahí donde la magia sucede. Pero cuando nosotros queremos entender, tener el control, nos alejamos de la magia, nos alejamos de las posibilidades ilimitadas. Entonces, solo somos seres ilimitados cuando reconocemos que en la materia somos limitados y entonces dejamos esa limitación para alcanzar lo ilimitado. ¿Ok? Entonces, cosas que limitan la supersensibilidad: querer encajar, la intuición muchas veces llamada de locura, y hay una frase que dice: de artista y loco todos tenemos un poco, y nos reímos, pero no lo aceptamos. El arte es la conexión más pura con el poder de creación, el arte es la creación. Entonces, si tú como ser humano te reconoces como loco, te permites ser como tú eres, como ser independiente, y te permites vivir el arte de crear. Puede ser cocina, puede ser una pintura, puede ser una poesía, puede ser una palabra, puede ser crear una ropa, un outfit. O sea, es permitirte expresar a través de la acción de la creación. Eso te va a conectar con tu supersensibilidad. Las reglas limitan la intuición porque colocan parámetros donde solo te puedes mover por ahí. Entonces, ahí te aleja de esos caminos ilimitados. Las dudas de las personas te hacen dudar de ti, ¿sí? De ti mismo. Tú le das más valor a lo que dice otro que lo que tú realmente quieres. Y aquí yo pongo una frase que dice: debería de ser como la comida. Seguimos comiendo aunque a los otros no les guste.
Y eso es lo más común. Vamos a un restaurante y tú pides un plato y al otro no le gusta, igual tú pides tu plato. Entonces, que eso sea la vida para ti. Que no permitas que la inseguridad te aleje de tu real potencial. ¿Cómo recibir e identificar mensajes de tu supersensibilidad? Es mucho más fácil de lo que tú crees. Diariamente, en todo, las informaciones que están alrededor nos han quitado el poder de creer en lo que sentimos. Entonces, confía y no dudes. Y para mí lo primordial es saber que esa es tu naturaleza. La naturaleza no es no saber. La naturaleza de nosotros como seres humanos, divinos, viviendo una experiencia humana, es saber la respuesta. Pero que cuando queremos entenderla, ya no conseguimos el camino. Y por eso se nos hace difícil. Si nosotros nos confiamos en lo que recibimos y nos dejamos de preocupar en el cómo, ahí suceden las cosas, que llamamos milagro por lo desconectados que estamos. Entonces, en principio, eso es la supersensibilidad desde mi punto de vista, es volver a la naturaleza sin preconcepto. Les agradezco la oportunidad de compartir un poco esto y me pongo a disposición para sus preguntas, los invito para los cursos que doy de desarrollo y bueno, aquí estoy si tienen alguna pregunta, con mucho gusto.